todavía abierto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, colegas, entonces vamos a continuar con nuestra sesión de clase, ¿de acuerdo? Fíjense, dentro mm, de la hipótesis, como dijimos el día de ayer, es importante determinar, ¿ya? Identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos claro, sabemos identificar cada una de estas variables, vamos a tener mayor facilidad en cuanto a eh, establecer la hipótesis correspondiente, ¿no? Como lo dijimos, como lo señalamos el día de ayer, ¿no? La hipótesis en realidad es la respuesta a una pregunta, ¿recuerdan? ¿No? Pero esa pregunta estaba en función a la variable dependiente y a la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces todo es una cadena, ¿no? Para llegar a la hipótesis, ¿no? Es la respuesta que se hace a una pregunta, la pregunta de investigación. Y para hacer la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro cuál es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a determinar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es variable independiente? Fíjense, una variable independiente es una variable que representa una cantidad, ¿no es cierto? Que se modifica, ¿ya? En un experimento, ¿ya? A menudo es la variable X, ¿ya? Que se utiliza para representar la variable independiente en una ecuación. Por ejemplo, ¿no? Estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces, obtienes $3. Entonces, acá, colegas, siempre en un enunciado, recuerden, va a haber una causa y un efecto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ante un determinado hecho, va a haber una consecuencia. ¿Ya? Todo, todo está en función de algo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Nosotros estudiamos, nos preparamos, ¿no? Porque vamos a rendir una evaluación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eh, el estudio, ¿no es cierto? El interés que pongamos, ¿no es cierto? En las clases, ¿no? Va a determinar nuestro resultado evaluativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y así podemos definir, determinar varios enunciados, ¿ya? Siempre algo está en función de un acto. En este caso en particular, colegas, ¿no? En el ejemplo nos dice, estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada, ¿ya? Por cada tarea que haces obtienes $3, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, acá, ¿cuál sería la causa y cuál sería el efecto de esa causa? Les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué me podrían decir? Todo tiene causa y efecto. En un enunciado, todo tiene causa y efecto. ¿Cuál sería la causa en este ejemplo, colegas? Tenemos que, en la medida de lo posible, participar, ¿no? Porque participando es cuando nosotros vamos a aprender, ¿no? Como decía el día de ayer, no va a servir de mucho si es que yo solamente explico. O sea,
ustedes tienen que participar también, ¿no? Entonces, en este punto es importante, de repente, si nos equivocamos, porque podemos corregir, pero ya no en la evaluación, ¿no? Ya ahí, ya si nos equivocamos, ya es irreversible, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, reitero la pregunta. En el ejemplo que podemos ver en la diapositiva, ¿no? Estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces, obtienes $3. ¿Cuál sería la causa y cuál sería la consecuencia o el efecto a su criterio? A ver, tenemos a Janet, tenemos a Lenovo y tenemos a Jefferson. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podrían responder a la pregunta? A ver, Janet, Lenovo y Jefferson. Bueno, en este caso en particular, ¿no? La causa, ¿no? Es la tarea doméstica, ¿ya? Esa es la causa. Y la consecuencia o el efecto de hacer una tarea doméstica es una retribución económica, ¿ya? Producto de realizar una tarea doméstica, un trabajo doméstico, ¿no? Se obtiene una ganancia. Entonces, la causa es la realización de la tarea doméstica y la consecuencia o el efecto es la retribución económica. Ahora, la variable independiente, colegas, siempre está relacionada a la causa. La variable independiente siempre es la causa. Lógicamente, la variable dependiente es la consecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La causa. En este caso, ¿cuál es la causa? Es la cantidad de tarea que se hace, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pues esta es la variable sobre la que tienes control, ¿ya? Muy bien. Y la variable dependiente. Una variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. A menudo es la variable y, que se utiliza para representar la variable dependiente en una ecuación, ¿ya? Entonces, si nos ponen una ecuación, ¿no? Y nos dicen y, eso es la variable dependiente. Y si nos ponen x, es la variable independiente. Vamos a utilizar el mismo enunciado anterior, ¿no? Entonces, si nos dice, estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada, por cada tarea que haces, obtienes $3. Muy bien. Entonces, la consecuencia, el efecto, va a ser nuestra variable dependiente. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto de realizar una tarea doméstica?
una retribución de $3, ¿ya? Entonces, la variable dependiente es la cantidad de dinero que obtienes, pues la cantidad de dinero que ganas depende del número de tareas que hagas. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, colegas? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de las variables independientes, ¿no? Como ya hemos dicho, las variables independientes son las causas, ¿ya? Lo que origina, ¿no? Una determinada acción, ¿ya? A ustedes les van a poner una serie de enunciados y cuando lean esos enunciados, usted tiene que analizar y preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la causa de este enunciado? ¿Y cuál es la consecuencia? Producto de esto resulta lo otro. Eso es lo que usted tiene que realizar para determinar cuál es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre las características de las variables independientes. Primero, se estudian por la influencia que tienen, ¿no? En la variable dependiente. O sea, ¿qué influencia tiene, ¿no? Una variable independiente en la variable dependiente? ¿Ya? Dice, en distintos tipos de experimento e investigaciones se estudia la incidencia que un evento considerado como variable independiente tiene en otro, entendido como variable dependiente. O sea, están relacionados, ¿no? Uno es causa y el otro es efecto, pero los dos tienen una relación. No pueden estar separados, ¿ya? Uno depende de la otra, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así, ¿ya? Siempre va a ser así, ¿ya? Otra característica, se modifican por la manipulación del investigador, ¿ya? Em, las variables independientes, ¿no? Pueden ser manipuladas por el investigador, ¿no es cierto? Claro, nosotros podemos modificar, ¿no es cierto? Las causas, ¿no? Pero no los efectos, ¿ya? Fíjense, los investigadores suelen modificar las variables independientes para observar qué consecuencias o efectos se producen en las variables dependientes. Por ejemplo, en un estudio sobre la propiedad de los metales, ¿ya? La variable independiente es la temperatura, ¿no? Que es controlada en el laboratorio. Y la variable dependiente es el cambio que se observa en los materiales, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? La influencia de la temperatura, ¿no? Sobre los cambios, ¿no? En los materiales. Entonces, nosotros podemos elevar la temperatura o disminuir la temperatura, ¿no es cierto? A eso se refiere con modificar, con manipular la variable independiente. Ya sabemos que la variable independiente es la temperatura, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos, reitero, elevarla o disminuirla, ¿ya? Y de acuerdo a eso, vamos a ver cuál es el efecto, cuál es la consecuencia que se genera en los materiales. Sin embargo, en investigaciones no controlables, no es posible modificar voluntariamente la variable independiente y por ende solo se estudia como un evento
influencia a otro. Por ejemplo, en una investigación en la que se relaciona el clima con el resultado de las cosechas, ¿no? El clima es una variable independiente que no puede ser manipulada, ¿no? Entonces, hay aspectos en los cuales la variable independiente puede ser modificada, pero hay otras que no, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿quién modifica esto? Justamente el investigador, ¿ya? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? Que hablamos de los trabajos domésticos, ¿no? Nosotros podemos modificar esa variable que es independiente, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? A ver, tenemos una pregunta, me parece. Dice, a ver, José, la variable independiente se manipula, la variable dependiente se mide y la interviniente se controla. Así es, claro que sí, así es, ¿ya? Como vimos ayer, ¿no? El tiempo era una variable interviniente, ¿no? La manera en que surge otra variable, ¿no? Esa variable la podemos eh, manipular, controlar, ¿no? Asumiendo altas temperaturas, perdón, diferentes tiempos y por lo tanto, si manejamos diferentes tiempos, los resultados van a ser distintos, diferentes, ¿no? Pero se pueden manipular. De acuerdo, muy bien, ¿ya? ¿Qué otras características tienen las variables independientes? Como ya lo hemos dicho, colegas, las variables independientes son las causas de un fenómeno, ¿de acuerdo? Esto tienen que recordarlo bien, ¿no? Las causas son las variables independientes, ¿ya? Los efectos son las variables dependientes, ¿ya? Entonces, las variables independientes son las causas de los cambios que se producen en las variables dependientes. Ya, nos preguntan que la independiente siempre se va a manipular. Generalmente sí, ¿no? Generalmente sí. Como estamos acá en la segunda característica, acá está, se modifican por la manipulación del investigador, ¿ya? Generalmente sí, las variables independientes se pueden manipular, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta a su pregunta, ¿ya? La dependiente no, porque justamente está en función de la independiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, si nosotros podemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, si decimos, ¿no? En el ejemplo anterior, producto de los servicios, ¿no? Se obtienen $3, ¿no es cierto? Como observamos en el ejemplo. A ver, claro, así es, ¿ya? Fíjense, acá tenemos, ¿no? Estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. Por cada tarea de mesada, de tarea doméstica, ganas $3, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo puedo modificar mi variable, ¿no es cierto? Eh, independiente, ¿de acuerdo? Yo lo puedo modificar, claro que sí, ¿ya? Listo. La variable independiente se puede modificar, ¿ya? Entonces, acá, en este caso, la variable independiente, ¿no es cierto?, es la cantidad de tareas domésticas que hago. Entonces, yo puedo modificar la cantidad de tareas domésticas, ¿ya? Pero si modifico eso, ¿no? Lógicamente, la consecuencia, la causa, la variable dependiente, ¿no? Va a sufrir
una variación porque he modificado la variable independiente. Todo está en función una con otra, ¿de acuerdo? Yo no puedo variar, por ejemplo, yo acá, ¿no? Mi variable independiente es tareas domésticas y la variable dependiente son $3. Ya está. Hay una relación, ¿no? Tarea doméstica, $3. Yo no puedo variar esta variable dependiente y ponerle acá $4. No puedo variarlo, porque la tarea doméstica me dice que son que son $3. ¿Me dejo entender? ¿Ya? No se puede variar. Lo que sí puedo variar es la independiente. Pero al variar la independiente, ya lógicamente va a variar la otra variable. No sé si está claro esta precisión, colegas, por favor. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, con total confianza, me, me, me la, me la formula. ¿Ya? Ya, así también, ustedes tienen que también tener conocimiento. Ya ustedes saben que la causa, variable independiente. Efecto o consecuencia, variable dependiente. ¿Ok? Pero si los ponen en términos matemáticos con variables, recuerden también, la variable X, ¿no? Se representa las variables independientes. ¿Ya? La variable independiente se representa con una X. Por ejemplo, la relación que existe entre el aumento de la temperatura y el estado de los metales. ¿Ya? Entonces, el aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Es mi variable independiente. Por eso le ponemos variable X. ¿Ya? En este caso, para señalar que el aumento de la temperatura es la variable independiente, se agrega una X entre paréntesis. Ya sabemos que la X nos representa una variable independiente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué decir de las variables dependientes? ¿No? ¿Qué podemos decir? Bueno, las variables dependientes, colegas, son el centro de la investigación. ¿Ya? El objetivo de distintos experimentos e investigaciones es medir y analizar cómo y por qué cambia la variable dependiente. ¿Ya? Es la variable dependiente la que tiene que explicarse. ¿Ya? Ese es el centro de la investigación, la variable dependiente. Lógicamente, ya hemos dicho que las variables dependientes se modifican en relación con la variable independiente. Hemos dicho que entre las dos variables, la que se manipula, ¿no? Es la independiente, ¿no? Esa es la que se manipula. Pero al manipular la independiente, ¿cierto? Entonces, lógicamente, voy a también variar la dependiente, porque una está en función de la otra, ¿no? Si una mesada me cuesta $3, ¿no? O perdón, una actividad doméstica, al realizar una actividad doméstica, cobro $3, ¿no es cierto? Si yo modifico esa actividad doméstica por otra actividad, o sea, manipulo la variable independiente, lógicamente ya no van a ser $3, ¿no? Puede ser más o menos. Por eso está una en función de la otra. Por eso acá se modifican en relación con la variable independiente. Los valores de las variables dependientes cambian en relación con las modificaciones que presentan las variables independientes, por supuesto. Claro que sí. ¿Ya? Por ejemplo, en un estudio sobre la propiedad de los metales, la variable independiente, ¿no? Es la temperatura y la variable dependiente es el estado de los metales. En este caso, una variación de la temperatura, fíjense, estoy variando
Estoy manipulando la variable independiente, ¿no? Si yo varío la temperatura, lógicamente va a haber una consecuencia, un efecto en el cambio en el estado de los metales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, recordemos esto, colegas, ¿no? Cuando nosotros tengamos un enunciado, ¿ya? Tenemos que analizar cuál es la causa y cuál es el efecto o consecuencia, ¿ya? Si nosotros determinamos cuál es la causa, ya sabemos cuál es la variable independiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lógicamente toda causa tiene su consecuencia. La consecuencia va a ser la variable dependiente, ¿de acuerdo? En ese aspecto, en ese escenario, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Lo que se puede modificar, manipular, es la variable independiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? La dependiente no la vamos a poder modificar. Así tal cual está el enunciado, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son otras características de las variables dependientes? Son los efectos de un fenómeno. Así como las variables independientes son las causas, las variables dependientes son los efectos de un fenómeno, ¿ya? Las variables dependientes son los efectos de los eventos que son considerados como las variables independientes, ¿ok? Y ya hemos dicho, ¿no? Así como la variable independiente se representa con una letra, con una incógnita X, las variables dependientes se representan con una incógnita Y. Por ejemplo, la relación que existe entre el aumento de la temperatura y el estado de los metales, ¿no? Entonces, el estado de los metales depende de la temperatura. Entonces, si depende, es una variable dependiente. Y si es una variable dependiente, se coloca la incógnita Y. ¿Ya? En este caso, para señalar que la variable dependiente es el estado de los metales, se agrega una Y entre paréntesis. ¿De acuerdo, colegas? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta acá, por favor. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ya, a ver. Quiero darles unos 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes determinen cuáles son las variables dependientes e independientes en estos 4 ejercicios. ¿De acuerdo? A ver cómo les va y lo vamos a resolver acá en clase. ¿Ok?
Bien, colegas, entonces vamos a desarrollar cada uno de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Ya, vamos a prestar bastante atención para determinar bien cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, en el primer ejercicio, en el primer enunciado, nos dice, un estudio realizado por economistas sobre la relación que hay entre la demanda de un producto y el precio de este, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observemos un enunciado, ¿no? Tenemos y nos pidan determinar la variable independiente y la variable dependiente, ¿ya? Entonces, debemos de hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que causa, no es cierto, un efecto? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Recuerden, todo tiene una causa y una consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si nos dicen un estudio realizado por economistas sobre la relación que hay entre la demanda de un producto y el precio de este. Recordemos, y hay que tener claros los conceptos, ¿no? Que demandar un producto, ¿no es cierto? Eso nos quiere decir que existen personas, ¿no? Que están interesadas en consumir ese producto, ¿no es cierto? Eso es demanda, ¿ya? Muy bien. Entonces, el precio de un producto, ¿ya? Es la consecuencia de la cantidad de personas interesadas en este producto. Vale decir, el efecto, ¿no es cierto?, es el precio. La consecuencia es el precio. ¿La consecuencia de qué? De la demanda del producto. O sea, la causa es la demanda del producto. Determinar la cantidad de personas que están interesadas en adquirir un producto, ¿ya? Y producto de esa demanda se fija el precio, no al revés, ¿ya? No al revés. No se puede decir de que eh, eh, la causa es el precio y la consecuencia es la demanda. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, acá ya hemos distinguido cuál es la causa y cuál es el efecto o consecuencia. La causa es la demanda del producto. Y al ser la causa la demanda del producto, entonces la demanda del producto es la variable independiente. Es X, ¿recuerdan? Y el precio de este, ¿no es cierto? Es la variable dependiente, o sea, la variable Y. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Está claro el primer ejercicio? Perfecto, muy bien. Pasamos entonces al segundo ejercicio, ¿ya? El segundo ejercicio nos dice, ¿no? Un estudio realizado por economistas sobre la relación que hay entre las inversiones que se realizan en un rubro y el posicionamiento que tiene ese rubro en el mercado, ¿ya? Entonces, díganme ustedes, la inversión versus el posicionamiento. Inversión está referido, ¿no es cierto?, a la cantidad, ¿no es cierto?, de bienes, de capital, ¿no?, en un determinado rubro o producto, ¿ya? Y posterior a cuánto se invierta, vamos a ver cómo se posiciona en el mercado ese rubro o producto.
¿ya? Ejemplo, ¿no? No lo dice acá, pero podemos hacer un ejemplo, ¿no? Si nosotros invertimos o un empresario invierte, ¿no? En una cadena de tiendas, ¿no? De bodegas, ¿no? Y ya están en la comunidad, forma parte de la sociedad, y de ahí se hace el análisis si es que tiene aceptación o no. Eso se refleja en el posicionamiento de estas tiendas, ¿no es cierto? Que se han invertido, ¿no? Invertido capital, lógicamente. Se invierte capital para colocar una cadena de tiendas, ¿ya? Pero lógicamente el mercado es el que va a determinar si fue un éxito o no fue un éxito, ¿no? Invertir en esta cadena de tiendas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ya con eso, ¿no es cierto? Ya, me dice Lenovo que repita. Claro, cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a inversiones que se realizan en un rubro, ¿no es cierto?, es generalmente inversión de dinero, de capital, ¿no es cierto? Invertimos, por decirles, no sé, $100,000, ¿no es cierto?, en una cadena de tiendas, de bodegas, en el distrito, no sé, de San Miguel, estratégicamente. Ya están las 10 bodegas en San Miguel, ¿ya? Ahora, tenemos que ver, ¿no es cierto?, si tiene aceptación o no, si es que la gente va a consumir o no a esas bodegas. A eso se refiere el posicionamiento en el mercado. Si si tiene un posicionamiento aceptable, es porque la gente va. Si no tiene un posicionamiento aceptable, es porque la gente no le ha tomado interés, no es atractivo ese negocio, esa bodega. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál será la causa y cuál será el efecto para ustedes? Exactamente, ¿no? La causa es la inversión. Muy bien. Y si la causa es la inversión, entonces la inversión será la variable independiente, o sea, la variable X, ¿no es cierto? Y producto de la inversión, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo está posicionado en el mercado, ¿ya? No siempre, ojo, no siempre a mayor inversión, ¿no? Te da más posicionamiento en el mercado. Ojo, mucho cuidado. Y eso de ahí ya es una interpretación, ¿no es cierto?, del investigador. Eso es una interpretación. Acá, colegas, no vamos a interpretar. No tenemos que interpretar. Solamente tenemos que definir cuál es la causa y cuál es el efecto. Nada más. Nosotros, nuestra opinión, claro, nosotros somos personas, tenemos opiniones, lógicamente, claro que sí. Pero acá hay que ser objetivos. Cuando hablamos de objetividad, nuestra opinión, nuestro parecer está de lado, ¿ya? Fíjense. Y qué bueno que me lo dice, colega, porque imaginemos, ¿no es cierto?, que invertimos, ¿no? Mucho dinero en bodegas, ¿ya? Pero en el distrito no tiene mayor aceptación. O sea, la relación que existe entre mayor inversión
y mayor demanda muchas veces no siempre es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Ya? No siempre es la correcta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero eso ya pasa a un plano subjetivo, a un plano de nuestro punto de vista. ¿Ya? Acá no tenemos que tener, bueno, nosotros tenemos punto de vista, claro que sí, pero no es lo que nos pide, ¿no es cierto?, la identificación de variable independiente o dependiente. ¿Ya? Acá solamente analizamos fríamente cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? La causa es la inversión, ¿no es cierto? Entonces, la inversión es la variable independiente, ¿ya? Y después, ¿cómo se posiciona? Lógicamente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el posicionamiento? Es la variable dependiente, ¿no? La variable Y, nada más, ¿ya? Nada más. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, colegas? ¿Se ha entendido el ejercicio número 2? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta, por favor? Perfecto, muy bien. Vamos entonces con el ejercicio número 3, ¿ya? A ver, ¿qué dice el enunciado? Dice lo siguiente. En un estudio realizado por médicos, se analiza la relación que hay entre la cantidad de tiempo que se realiza la actividad física y la cantidad de tiempo que duermen los sujetos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay una relación entre el tiempo que se hace actividad física y el tiempo de dormir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para ustedes, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto acá? A ver, los leo. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? La actividad física es la causa y el efecto es dormir. O sea, hay una relación entre la actividad física y dormir, ¿ya? Según un estudio realizado por diferentes médicos. ¿De acuerdo? Entonces, si la actividad física es la causa, lógicamente, la variable independiente es la actividad, la cantidad de tiempo en realidad en realizar la actividad física. Y la variable dependiente, ¿no? Es la cantidad de tiempo en que duermen los sujetos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense, colegas, esto es importante porque así como, a ver, vamos a hacer un ejemplo, digamos, numérico, ¿no? Nosotros podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejercicio sencillo, ¿no? Si tenemos que, ¿cómo comprobamos, ¿no es cierto? Una división, ¿no? O sea, 46 entre, 42 entre 6 es 7, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque 7 por 6 es 42. Ah, muy bien. Entonces, si ustedes ya han determinado cuál es la actividad, perdón, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, entonces pueden comprobar eso. ¿Cómo? Haciéndose pregunta también, ¿no? Para este caso en particular, ¿no? Ya hemos dicho que la variable dependiente es la consecuencia. Y acabamos de decir en este ejercicio, esto se puede hacer en cualquier ejercicio, ¿eh? ¿Ya? Que la variable dependiente es
el tiempo que duermen los sujetos, las personas. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿no? Si esa es mi variable dependiente, o sea, depende de algo. Entonces vamos a hacer la pregunta. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de tiempo que duermen los sujetos? ¿De qué depende la cantidad de tiempo que duermen los sujetos? Ah, ya. La respuesta va a ser, lógicamente, la causa, ¿sí o no? Depende de la cantidad de tiempo que se realiza la actividad física. Y es coherente, es un razonamiento coherente, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿ya? Entonces, si usted está en un momento con duda, puede comprobar, entre comillas, haciéndose esa pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Igual en el ejercicio uno, ¿no? ¿De qué depende el precio de un producto? Depende de la demanda de un producto. ¿Se dan cuenta? Hay lógica. Hay lógica en la respuesta. ¿De qué depende el posicionamiento que tiene un rubro en el mercado? Depende de las inversiones que se hagan en el rubro. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, cuando ya usted se hace esa pregunta, esa comprobación, ya usted ya está 100% seguro que efectivamente está bien lo que está haciendo. ¿De acuerdo, colegas? Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio. Vamos a hacer solamente estos 4 ejercicios. Ahí les he puesto, en realidad les he puesto 2 ejercicios, ¿ya? Pero ya por tema de tiempo, ya los demás quedan como tarea, se podría decir, para ustedes, ¿ya? Pero lo importante es que se capte la idea y creo que sí se está captando, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 4. A ver, dice lo siguiente. Un estudio realizado por biólogos en el que se analiza la relación que hay entre la cantidad de pesticidas que se usan en una zona y los niveles de contaminación del agua de ese lugar, ¿no? Entonces, lógicamente, acá hay 2 variables. Cantidad de pesticidas que se usan y la otra variable, los niveles de contaminación de agua, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Ajá, muy bien. La causa es la cantidad de pesticidas, ¿no es cierto? Y hacer la cantidad de pesticidas la causa, entonces la cantidad de pesticidas es la variable independiente, ¿de acuerdo? Y la consecuencia de utilizar una cantidad de pesticidas va a generar contaminación del agua, ¿ya? Entonces, el efecto, la consecuencia va a ser que el agua esté contaminada, ¿ya? Y al ser una causa o consecuencia, ¿no? Entonces pasa a ser una variable dependiente, ¿de acuerdo? Y lógicamente también podemos hacernos la pregunta, ¿no? De que les dije, ¿de qué depende? ¿De qué depende la contaminación del agua de ese lugar? Y respondemos, depende de la cantidad de pesticidas. ¿No es cierto? ¿No? Claro, tiene sentido. Porque si nosotros preguntamos al revés, fíjense, ¿ah? Si preguntamos así, ¿de qué depende la cantidad de pesticidas? No vamos a responder depende de la contaminación del agua, ¿no es cierto? Como que ahí el razonamiento no tiene coherencia, ¿no? O sea, o sea, la pregunta puede ser válida. ¿De qué depende la cantidad de pesticidas? Pero la respuesta no. La cantidad de pesticidas no puede, ¿no es cierto?, depender de la contaminación del agua. Es al revés, ¿no es cierto?
No sé si está claro esta posición, colegas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos claros todos, por favor? Me interesa que todos tengan claro el concepto ya de variable dependiente e independiente. Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces, bueno, ya acá, como les decía, colegas, bueno, estas diapositivas también se las van a entregar ustedes, no hay problema. Acá tenemos, a ver, tenemos 4 ejercicios más, 8 ejercicios más en total, ¿de acuerdo? Para que ya ustedes practiquen, ¿ya? Y ya corroboren en realidad lo que estamos estudiando hasta este punto. Muy bien, entonces vamos a compartir la siguiente diapositiva, ¿ya? Perdonen un momento, vamos a compartir la otra diapositiva. Bien, no sé si pueden observarla, colegas. ¿Se observa bien? Formulación de hipótesis. ¿Me confirman, por favor, colegas, que se observe la diapositiva, por favor? Bien, perfecto. Entonces pasamos ya a nuestro cuarto tema, ¿ya? Nuestro cuarto tema es formulación de la hipótesis, ¿ya? Entonces, hasta este nivel, fíjense, ya hemos determinado, ¿no? Em, cuáles son las variables dependientes, independientes, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, ¿no? Que existe, ¿no? Porque recuerden que hay una relación. Cuando nosotros ya determinamos la variable independiente e independiente, podemos hacer preguntas, ¿recuerdan? ¿No? O sea, esa pregunta que yo les dije como prueba, ¿no? Para que estén seguros de cuál es su variable independiente e independiente, esa es una pregunta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la respuesta a esa pregunta, colegas, la respuesta a esa pregunta, si ustedes recuerdan la sesión de ayer, es la hipótesis. Es la hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero también, así es, la pregunta indagatoria. Pero también, ¿no es cierto? Hay que saber, a ver, redactarla, ¿no? Para que quede clara, ¿no es cierto?, cuál es nuestra hipótesis. Y ojo, recordemos algo, la hipótesis, colegas, es algo que vamos a demostrar, ¿de acuerdo? Es algo que vamos a demostrar, ¿ya? Tenemos que demostrar, ¿no? Entonces, justamente ahí un colega nos decía, ¿no? Ah, entonces, a mayor demanda, perdón, a mayor inversión, mayor posicionamiento, ¿no? Y yo le decía, no siempre es así, no siempre es así, ¿no? Entonces, hasta ese punto, fíjense, vamos a relacionar ese ejemplo, ¿ya? Eh, la demanda, ¿no es cierto? Perdón, la inversión está en función del posicionamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? La inversión está en función del posicionamiento. ¿Recuerdan ese ejemplo? ¿Ya? Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿no?
em, cómo influye o de qué manera influye, ¿no es cierto? ¿Ya? La inversión la inversión en un rubro, cómo influye la inversión en un rubro en el posicionamiento, esa sería la pregunta, ¿no es cierto?, de investigación. ¿Cómo influye o de qué manera influye la inversión en el posicionamiento de un producto? ¿No? Y la respuesta justamente va a ser la hipótesis, ¿ya? Entonces, ahí sí podía entrar lo que dijo el colega, ¿no? A mayor, a ver, no, un, una, un aumento de la inversión en un determinado rubro favorece el posicionamiento de ese rubro en el mercado. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Que sea verdad o no, ese es otro cantar. Ese es otro cantar. La hipótesis es algo que estamos suponiendo a priori, antes de la experiencia. Estamos en ciencia, colegas. Tenemos que demostrar lo que decimos, ¿no? Tenemos que demostrar lo que decimos, ¿ya? Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo, pero vamos a empezar. Formulación de la hipótesis. A ver. Entonces, vamos a empezar definiendo, pues, ¿no? ¿Qué cosa es una hipótesis? ¿No? Es importante también tener claro el concepto de hipótesis, ¿no? A ver, una de las tantas definiciones puede ser esta. Dice, una hipótesis es como una suposición, claro, ¿no? Una suposición o idea que vas a sugerir para verificar si es cierta. ¿No es cierto? Claro. Porque la hipótesis es una suposición preliminar antes de la experiencia, ¿ya? Una hipótesis de investigación es una afirmación que plantea una pregunta y predice lo que podría suceder, ¿ya? Entonces, una hipótesis ya estamos leyendo que es una suposición. Ahora, después de la experiencia, del experimento que nosotros hagamos, vamos a demostrar si la hipótesis es verdadera o no es verdadera, ¿ya? Es realmente importante que en el método científico, ¿no es cierto? La hipótesis es importante en el método científico y se utiliza en experimentos para descubrir cosas. Básicamente es una suposición educada sobre cómo están conectadas las cosas en la investigación. Una hipótesis de investigación generalmente incluye señalar la variable independiente, ¿no es cierto? La causa, ¿no? Lo que están cambiando o estudiando. Y la variable dependiente, el resultado que están midiendo u observando. Ayuda a planificar cómo recopilar y analizar datos para ver si hay evidencia que respalde o refute la conexión esperada entre estas variables. ¿Ya? Entonces, lógicamente, colegas, la hipótesis, ¿no? Debe de contener, ¿no? Por lo menos una variable dependiente y una variable independiente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros, colegas, qué cosa es una hipótesis? ¿Está claro el concepto? ¿O hay alguna duda, por favor? Perfecto. Muy bien. Ujú. Claro, debe contar con las dos variables, ¿no? Una independiente y una dependiente, porque eh, ya hemos dicho, ¿no? Eh, a ver, yéndonos a la parte ya que estamos en ciencia y tecnología, ¿no?
La tercera ley de Newton, ¿qué dice? Toda acción tiene una reacción, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Todo está en función de otro, X está en función de Y, ¿no es cierto? Si se quiere, dependiendo de qué cosa es X o Y, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual pasa acá, ¿ya? Todo acto, cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Porque ya, nosotros terminamos acá la sesión y nos vamos de repente a cenar, ¿no? Pero ¿por qué nosotros vamos a cenar? Porque tenemos hambre, ¿no es cierto? O sea, está en función, o sea, el hecho de ir a cenar es porque, lógicamente, tenemos hambre. ¿Se dan cuenta? Todo tiene, o sea, el porqué de las cosas, ¿no es cierto? ¿No? Lógico, lógico, claro, ¿ya? Todo acto está en función de otro acto a su vez, ¿ya? Y eso no escapa acá de la parte científica, todo lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario, ¿ya? Y también podemos hacer el análisis, ¿no? ¿Cuál es la causa y el efecto? ¿No es cierto? Todo tiene causa, efecto, todo es causa, efecto, ¿no? Porque el efecto es comer, ¿no? ¿Por qué como? Porque tengo hambre, ¿no es cierto? Ya está. Causa, efecto. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. La importancia, ¿no? ¿Por qué es importante la hipótesis en un estudio de investigación? Es un tema central la hipótesis, porque ya al llegar a la hipótesis, colegas, ya quiere decir que ya hemos pasado, ya hemos determinado, ya hemos identificado cuál es nuestra variable independiente, cuál es nuestra variable dependiente y hemos pasado por la pregunta de investigación. Ya estamos en la hipótesis, ya respondimos esa pregunta. Ahora hay que demostrar que esa respuesta, ¿no? Sea verdadera o no. ¿De acuerdo? Entonces, una hipótesis de investigación ayuda a probar teorías. Claro, ¿no? Una hipótesis desempeña un papel fundamental en el método científico, al proporcionar una base para probar teorías existentes. Por ejemplo, una hipótesis podría poner a prueba el poder predictivo de una teoría psicológica sobre el comportamiento humano, ¿no? Entonces, eh, el comportamiento humano, ¿no? Sería la consecuencia, ¿no? El efecto de un estímulo, que sería la causa, ¿no? Entonces, eh, podríamos también analizar, ¿no? El comportamiento humano, ¿no? Dependiendo de cuál es el estímulo que haga que el comportamiento humano se dé de una manera determinada. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces tendríamos que demostrarlo, ¿no? Tendríamos que demostrar la teoría, ¿no? Que es eso, teoría, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un experimento, ¿no? Podemos demostrar esa teoría. Y al demostrarla, ya estamos indicando, señalando que la hipótesis es verdadera. Y si la hipótesis es verdadera de una teoría determinada, estamos demostrando que esa teoría es verdadera. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Después dice, sirve como una excelente plataforma para actividades de investigación, ¿no? Actúa como trampolín para actividades de investigación, ofreciendo a los investigadores un punto de partida claro. Una hipótesis de investigación puede explorar la relación entre el ejercicio y la reducción del estrés, ¿no? Bueno, acá es otro ejemplo, ¿no? O sea, es una hipótesis, ¿no? La hipótesis dice, ¿no? La, la actividad física desarrollada, ¿no? Eh, genera en el ser humano bajos niveles de estrés, ¿no? Hipótesis. Bueno,
tengo que demostrarlo, ¿no? Con una serie de experimentos, en fin, ¿no? Una muestra de repente de aleatoria de personas, ¿no? Que realizan actividad física y analizando también cuál es su nivel de estrés, ¿no? Después de realizada esta actividad física, ¿no es cierto? ¿No? Aleatoriamente pueden ser a adultos, a adolescentes, a hombres, a mujeres, ¿no? Y se establece con ese estudio esa muestra aleatoria, como decía, los resultados, ¿no? Entonces, si tenemos bajo índice de estrés al realizar la actividad física, lógicamente, estamos demostrando, ¿no es cierto? Eh, con hechos reales y experimentales que efectivamente la actividad física reduce los niveles de estrés, lo reduce, ¿no? Y como hemos hecho una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, los resultados tienen un nivel de confiabilidad eh, más cercanos, ¿no es cierto? ¿No? Más cercanos, claro que sí, ¿no? Entonces, es importante la hipótesis. Guía el trabajo de investigación o estudio, ¿no? Una hipótesis bien formulada guía todo el proceso de investigación. Asegura que el estudio permanezca enfocado y con un propósito claro, ¿no? Por ejemplo, una hipótesis sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones interpersonales. Brinda orientación clara para un estudio, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y lógicamente estos trabajos, estas demostraciones, estas experimentaciones científicas que se dan para demostrar una hipótesis, colegas, sirven también pues de base, ¿no? Para estudios posteriores, ¿no? Porque recordemos algo, estos estudios, si bien es cierto, la parte experimental es la que nos convoca para demostrar una hipótesis, ¿no? Pero estos no han surgido solamente de la observación, de la experimentación, sino también nos hemos documentado. Hablábamos ayer que es importante, ¿no? Apoyarnos en la bibliografía, ¿no? En las referencias bibliográficas, ¿no? Si estamos hablando, hemos dicho anteriormente que vamos a demostrar una teoría, es porque hemos recurrido, ¿no? A información bibliográfica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso también forma parte de un estudio que en su momento se hizo. Y nosotros vamos a recabar ese estudio que se hizo para demostrarlo. Nuestra comprobación de nuestra hipótesis, ¿ya? Es posible que también sirva de base a otros investigadores en el futuro que quieran demostrar algo relacionado a lo que nosotros estamos investigando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es importante también en ese aspecto la hipótesis, ¿ya? Como dice, ¿no? A veces la hipótesis sugiere teorías, ¿no? En algunos casos, una hipótesis puede sugerir nuevas teorías o modificaciones a las ya existentes. Por ejemplo, una hipótesis que prueba la eficacia de un nuevo medicamento podría provocar una reconsideración de las teorías médicas actuales. Por supuesto, ¿no? Fíjense, es algo, mm, eh, ¿cómo podríamos denominarlo? Eh, de vital importancia realizar una hipótesis, ¿no? Eh, que no se haya hecho anteriormente, ¿no? Ya esto es parte, pues, de estudios ya más avanzados, ¿no?
como estamos leyendo acá, ¿no? Entonces, dentro de nuestro estudio, de nuestra experimentación, del intento de probar que nuestra hipótesis es verdadera, porque tenemos que demostrarla, podemos hallar dentro del estudio, de la experiencia, de la investigación, ¿no? Nuevos datos, ¿no? Que permitan a su vez, ¿no? Eh, demostrar algo que hasta el momento no había sido estudiado o había sido dejado de lado o más aún, había sido tomado como algo verdadero cuando en realidad no lo es del todo. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces sirve la investigación. Por eso es fundamental, colegas, ¿no? Que nosotros estemos preparados. El día de ayer, en la sesión, indicamos que es importante crear el interés en el alumno. Si es que nosotros preparamos nuestra clase debidamente, ¿no es cierto? Nos preparamos, señalamos todos los aspectos que deben ser en nuestra clase, ¿no? E inducimos a los alumnos, ¿no es cierto?, a fomentar este gusto por la ciencia, ¿no? Contribuimos de una gran manera, ¿no es cierto?, a, yo lo voy a decir con sus palabras, ¿no? A generar futuros científicos en el país. Y en realidad es algo que hoy por hoy escasea en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los alumnos se vuelven más analíticos, ¿no es cierto? Se vuelven más analíticos, toman conciencia de, de los fenómenos que los rodean, ¿no? Y ese va a ser su perfil. Si generamos eso en los alumnos, ¿no es cierto? Créanme que vamos a tener menos ciudadanos a los cuales se les pueda manipular fácilmente, ¿no es cierto? Entonces ya es un tema ya social, ¿se dan cuenta? ¿No? Cómo la parte científica, ¿no? Está relacionada con el aspecto social, ¿no? Y lógicamente, pues ayer hablamos también, cómo no, de la ética, de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, incorrecto, ¿no? Entonces, nosotros somos un aspecto crucial, importantísimo, vital para, para, para las próximas generaciones. Depende de nosotros, ¿no? Sinceramente, si nosotros hacemos bien nuestra labor, ¿no es cierto? Ponemos empeño, ¿no? Vamos a crear ese interés de los alumnos por la ciencia, por investigar, por analizar, ¿no? Y lógicamente nuestro país va a ser el más favorecido. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la hipótesis, ¿no? Ayuda a conocer las necesidades de datos, ¿no? Una hipótesis aclara los requisitos de datos para un estudio, ¿no? Asegurando que los investigadores recopilen información necesaria. Por ejemplo, una hipótesis guía la recopilación de datos demográficos para analizar la influencia de la edad en un fenómeno específico. Claro, ¿no? Si nosotros queremos, nuestra hipótesis está relacionada a la relación que existe en, eh, entre los datos demográficos y su influencia en la edad de las personas, bueno, es una hipótesis en la cual nosotros tenemos que documentarnos, ¿no? Ver estudios previos, anteriores, que se hicieron en esta materia, lo que les decía anteriormente, ¿no? La revisión bibliográfica, ¿no? ¿Qué estudios previos hay en relación a mi hipótesis? ¿No? Y lógicamente me voy a basar en esos estudios, ¿no? Me van a servir de base, de fundamento teórico para realizar mi experimentación, ¿ya?
No es hacer una experimentación porque yo creo que deba ser así. No, tenemos que documentarnos. Tenemos que saber qué cosa es lo que vamos a hacer realmente, ¿ya? Recuerden que hablamos de método científico. Método. Si estamos hablando de un método, quiere decir que seguimos cierto orden. Eso es método, ¿no? No se hace por hacer. Existen lineamientos, un orden. Eso es método, ¿ya? Y lógicamente dentro de este método científico está el de documentarse, ¿no? eh, leer, ¿no? La bibliografía que está relacionada al experimento que vamos a realizar. La hipótesis explica fenómenos sociales, ¿no? Las hipótesis son instrumentales para explicar fenómenos sociales complejos. Por ejemplo, una hipótesis podría explorar la relación entre factores económicos y tasas de criminalidad en una comunidad dada, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es un fenómeno social, ¿no? ¿Por qué existe una tasa de criminalidad mayor que en otros años en el Perú? Bueno, un factor puede ser el económico, ¿no? No hay dinero, no hay dinero. Recuerden que acá nosotros nos mantenemos al margen, ¿ah? El estudio, colegas, tiene que ser objetivo. Nuestra opinión queda de lado, ¿de acuerdo? Esa es objetividad, porque ya estaríamos cayendo en la subjetividad si nosotros, ¿no es cierto?, tomamos opinión. No tenemos que tomar opinión, son hechos objetivos, ¿ya? Que no, que cómo se ocurre que es una excusa que por no tener dinero voy a cometer un crimen. Eso es mi opinión, pero la realidad es otra cosa. La realidad me dice que efectivamente hay personas que ante no tener dinero, medios económicos, ¿no es cierto?, optan por cometer crímenes y bueno, en fin, es una realidad social, es una realidad. Nosotros no podemos cambiar la realidad, estamos haciendo un estudio sobre eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lógicamente esto hay que demostrarlo, ¿no? Con tasas de criminalidad, ¿no? Entonces podemos ir a diversas fuentes y determinar cuál es la causa, ¿no? Que origina la criminalidad, ¿no? Y lógicamente van a haber factores económicos. Y eso hay que demostrarlo, ¿ya? La hipótesis establece una relación entre fenómenos para la prueba empírica, ¿no? La prueba experimental es la prueba empírica. Las hipótesis establecen relaciones claras entre fenómenos, ¿no? Allanando el camino para la prueba empírica. Un ejemplo podría ser una hipótesis que explora la correlación entre los patrones de sueño y el rendimiento académico, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Esto es causa-efecto, ¿no? Entonces, el efecto, el rendimiento académico, ¿no? La causa, el sueño, ¿no? ¿Qué relación existe entre estas dos variables, ¿no? Eh, Eso también, ¿no es cierto?, sería un tema de estudio para demostrar que existe una correlación entre ambas variables, ¿no? Como les repito, ¿no? Esto no nace eh, porque yo lo voy a hacer como yo creo que según mi criterio se deba hacer. No, hay que recurrir, ¿no?, a fuentes bibliográficas para realizar el estudio, determinar el método y la posterior experimentación para demostrar la hipótesis planteada, ¿ya? Ayuda a conocer la técnica de análisis más adecuada.
Bueno, eso está en función al método, ¿no? Una hipótesis guía a los investigadores en la selección de las técnicas de análisis más apropiadas para sus datos. Por ejemplo, una hipótesis centrada en la eficacia de un método de enseñanza puede llevar a la elección de análisis estadísticos más adecuados para la investigación educativa, ¿no? Claro, porque fíjense, cuando nosotros buscamos bibliografía, fuentes referenciales, ¿no? Vamos a determinar, vamos a encontrar diversos métodos, ¿no? Métodos e instrumentación, pero no todos están al alcance, ¿no? Del investigador. A veces por temas económicos, eh, no se pueden emplear diversos métodos que de repente son más, tienen mayor grado de confiabilidad que otros, pero por un tema económico no se realizan, ¿no? Entonces solamente nos queda realizar metodología de acuerdo a la capacidad, ¿no? En este caso económica del investigador, ¿no? O sea, está limitado, está limitado, ¿no? Pero se busca por eso varias fuentes para determinar eh, una que si es que no se cuenta con mucho recurso económico, ¿no? Una que sea de mayor confiabilidad sin invertir demasiado dinero, ¿no? Eso también es un aspecto importante dentro de la hipótesis. Entonces, fíjense, esto es importante y lo mencionamos el día de ayer, colegas. Las características de una buena hipótesis, ¿ya? El lenguaje tiene que ser claro y puntual sobre lo que se desea investigar, es decir, focalizado, ¿ya? Una buena hipótesis utiliza un lenguaje claro y enfocado para evitar confusiones y garantizar que todos la comprendan, ¿ya? Imagínense, ¿no? Una hipótesis que no está bien redactada, ¿no? No se va a entender qué cosa es lo que se desea eh, probar, ¿no? Entonces, desde ya, desde el inicio, hay confusión, ¿no? Y si es que no se redacta de una manera clara y puntual, se pierde el sentido de la investigación. No se va a saber cuál es el objetivo, ¿no? Generalmente el objetivo general está en la hipótesis, ¿de acuerdo? Debe deducirse en la hipótesis, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante cuando ya la hipótesis, ¿no? Eh, se concluya en el tema de la investigación. ¿Qué otra característica tiene una buena hipótesis? Está relacionada con el tema de la investigación, ¿no? Acá está. Ya después de la hipótesis ya viene el tema de la investigación. La hipótesis debe estar directamente relacionada con el tema de la investigación, actuando como un puente entre la pregunta específica y el estudio más amplio, ¿ya? Entonces, recordemos eso. La hipótesis tiene ya una relación más cercana con el tema de la investigación, ¿ya? ¿Qué cosa, cuál es el tema de la investigación? ¿Ya? Uno al leer una hipótesis, ¿no? Ya está dirigiéndose al sentido de qué cosa es lo que se desea investigar. ¿De acuerdo, colegas? No perdamos el foco en este aspecto, que es importante. ¿Ya? Tenemos que la hipótesis, ¿no es cierto? También debe ser verificable, ¿no es cierto? ¿No? Claro que sí. La hipótesis debe ser verificable, ¿no? Una hipótesis efectiva se puede probar, ¿no? Lo que significa que su predicción
se puede verificar con datos reales para respaldar o desafiar la relación propuesta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, claro, pues, o sea, esto es un punto central, ¿no? Estamos hablando de método científico y todo lo que tenga que ver con ciencia, ¿no? Toda afirmación que se enuncie tiene que ser verificable, tiene que ser probatoria, ¿no? Tiene que ser demostrable, si no pierde su carácter científico. ¿Ah? Entonces, si nosotros demostramos la veracidad de una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, ya la estamos verificando. Ya podemos aseverar que efectivamente lo que planteamos en la hipótesis, que inicialmente no sabíamos si era verdadero o falso, porque recuerden que una hipótesis es algo que se sugiere, ¿no? Pero al redactar la hipótesis, al momento de plantear la hipótesis, no se sabe si es verdadero o falso. Después de la experiencia, vamos a determinar si es verdadero o si es falso. Tenemos que probar la hipótesis, ¿ya? Este es un tema eh, central dentro de la hipótesis. Muy bien, colegas. No sé si hay hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, por favor. La hipótesis también se puede, dentro de sus características, podemos mencionar, es un potencial para la exploración. ¿En qué sentido? Una buena hipótesis a menudo proviene de una pregunta de investigación, ¿no? Que invita a una exploración adicional. La investigación previa ayuda a identificar brechas y áreas potenciales para investigar. Lo importante de esto es que así como tenemos una pregunta de investigación de la cual nace la hipótesis, en el desarrollo de la investigación van a surgir también nuevas preguntas, nuevas interrogantes, ¿no? Y lógicamente aquellas van a ser también análisis de investigación, de comprobación, de verificación, ¿no? Y eso enriquece el estudio, ¿no? A eso hace referencia que es un potencial para la exploración, porque van a surgir nuevas preguntas, nuevos conocimientos, ¿no? Para el investigador, claro está, ¿no? Porque hay estudios, ¿no es cierto?, que se realizan y bueno, el investigador puede ignorarlos, pero sí existen, ¿no? O podían existir estudios eh, previos, ¿no? Relacionados con las preguntas que se hace o que se haga el investigador. La hipótesis también incluye variables, ¿no? La hipótesis debe declarar claramente tanto las variables independientes como las dependientes, ¿ya? Especificando los factores que se están estudiando y los resultados esperados, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, ya hemos indicado, ¿no es cierto?, que ante un enunciado, ¿no? Se determina cuáles son las variables
dependientes e independientes. Y con estas variables se eh, construye la pregunta de investigación. Y con la pregunta de investigación se plantea la hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis debe contener una variable dependiente y una variable independiente, por lo menos. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Incluye las variables. Consideraciones éticas, ¿no? Verifica si las variables se pueden manipular sin romper los estándares éticos. Es crucial mantener prácticas de investigación éticas, ¿no? Si bien es cierto, el investigador eh, realiza eh, el planteamiento de la hipótesis, este planteamiento no debe de estar ajeno a las normas morales. Debe estar alineado con aspectos claramente definidos en cuanto a lo que es ético y lo que no es ético. ¿Ya? Em, Nadie, pues, bueno, vamos a decirlo así, en su sano juicio, va a plantear una hipótesis eh, que altere, digamos, eh, la integridad humana, ¿no? Que vaya en desmedro de el medio ambiente, ¿no? Que promueva actos delictivos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? Eh, Eso debe estar descartado dentro del planteamiento de una hipótesis, ¿ya? Y al estar descartado, lógicamente estamos actuando eh, coherentemente en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y teniendo como base ese precepto, ¿no? Estamos alineados con lo que es lo ético, ¿ya? Es lo ético. La hipótesis, una buena hipótesis también predice resultados, ¿no? La hipótesis debe predecir la relación y el resultado esperado, actuando como una hoja de ruta para el estudio y guiando la recopilación y análisis de datos, ¿no? Claro, porque una hipótesis es una afirmación, ¿ya? Es una afirmación. Es una afirmación, lógico que se necesita ser demostrada, pero estamos prediciendo algo, ¿ya? Es una predicción de un resultado, que todo hace indicar que lógicamente tiene que ser verificable y comprobable, ¿ya? Esta hipótesis tiene que ser simple y concisa, ¿no? Una buena hipótesis evita la complejidad innecesaria y es simple y concisa, expresando claramente la esencia de la relación propuesta, ¿ya? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Que la hipótesis tiene que ser clara, concisa y bien redactada, ¿no? Y puntual, ¿no? Que vaya de frente a lo que se quiere demostrar. Ahí está, ¿no? Claro y sin suposiciones. La hipótesis debe ser clara y libre de suposiciones sobre el conocimiento previo del lector, garantizando una comprensión universal. Eso está relacionado, colegas, a lo que manifesté sobre la objetividad, ¿de acuerdo?, del investigador. Siempre tiene que actuar de manera objetiva. Lo que el investigador suponga,
previamente a la experiencia o lo que no suponga tiene que ser ajeno al estudio, ¿ya? Recuerden que la ciencia, ¿no? Se basa en hechos objetivos, ¿ya? No en opiniones, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo tiene que ser el resultado de una hipótesis? Bueno, tienen que ser observables y comprobables. Yo tengo que observar, ¿no? Y comprobar mi hipótesis. Tengo que probar mi hipótesis. Tengo que demostrar la hipótesis. Una hipótesis fuerte implica investigación que produce resultados observables y comprobables, asegurando que los resultados del estudio se puedan medir y analizar de manera efectiva, ¿no? Lógicamente, para eso tiene que ser un buen experimento, un buen estudio, ¿ya? Basándose en teorías científicas, ¿no es cierto? ¿No? El resultado de un estudio, de una investigación, ¿no? Del método científico, tiene que justamente basarse en teorías científicas. Aplicando las teorías científicas, vamos a demostrar un hecho. ¿De acuerdo? Por eso que observamos en los artículos científicos, en los papers, ¿no? Que tiene un acápite ahí preciso, ¿no? Metodología, parte experimental. Y cuando leemos eso, ¿no es cierto? Lógicamente se basan en teorías científicas, ¿no? Que sirven de sustento, de base para su estudio, para su experimentación, ¿ya? Entonces, ¿cómo desarrollar una hipótesis? Paso uno, tenemos que identificar el problema o tema de investigación, ¿no? Claro, ¿no? Fíjense, las hipótesis, ¿no? Que se plantean generalmente son justamente para solucionar un problema, ¿de acuerdo? Resolver un problema. Ese es el problema de la investigación. Si nosotros determinamos que existe un problema, ¿no? Podemos elaborar una hipótesis para darle solución a ese problema. ¿De acuerdo? Y una de los aspectos que nos va a servir para eso es la pregunta de investigación. Hasta este punto solamente hemos visto que la respuesta la respuesta a la pregunta de investigación es la hipótesis. Pero la hipótesis no es solamente eso. La hipótesis, en realidad, es resolver un problema que existe. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Define el área de interés o el problema que deseas investigar. Asegúrate de que esté claro y bien definido. Comienza formulando una pregunta sobre tu tema elegido. Considera las limitaciones de tu investigación y crea un problema directo relacionado con tu tema. Una vez que hayas hecho eso, puedes desarrollar y probar una hipótesis con evidencia. O sea, lo que nos está diciendo acá es que, perfecto, muy bien, tienes tu pregunta de investigación, la respuesta va a ser la hipótesis, pero en realidad, ¿esa hipótesis va a resolver un problema? ¿Cuál es el problema que vas a solucionar? Porque si yo voy a hacer un estudio experimental, ¿no? Voy a demostrar mi hipótesis, sí, pero al demostrar la hipótesis, ¿no? Debo de también solucionar un problema.
acuerdo? ¿Ya? Paso 2. Realizar una revisión de la literatura. Eso es lo que dijimos en base al fundamento teórico, ¿no? A revisar textos, papers, artículos científicos, en fin. Revisa la literatura existente relacionado con tu problema de investigación. Esto te ayudará a comprender el estado actual del conocimiento en el campo, identificar brechas y construir una base para tu hipótesis. Considera las siguientes preguntas. ¿Qué investigaciones existentes se han realizado sobre tu tema elegido? No es la primera vez que alguien va a investigar sobre lo que tú quieres investigar. Definitivamente hay estudios previos que sería bueno que investigues, indagues para que dirijan tu investigación. ¿Existen brechas o preguntas sin respuestas en la literatura actual? Es posible que sí, es posible que sí. Y haya de repente un problema que no se ha solucionado o se haya solucionado a medias, ¿no? ¿Cómo contribuirá la literatura existente a la base de tu investigación? Bueno, ya hemos dicho que existen teorías científicas, ¿no? Esas teorías científicas debemos de aplicarla según corresponda en nuestro experimento o ensayo. ¿Ya? Ese es el fundamento teórico. De esa manera la literatura ayuda, ¿no es cierto?, a demostrar, ¿no? Eh, nuestra hipótesis. Formular tu pregunta de investigación, ¿no? Basándote en tu revisión de la literatura, crea una pregunta de investigación específica y concisa que aborde tu problema identificado. Tu pregunta debe ser clara, enfocada y relevante para tu campo de estudio. Paso 4. Identificar variables. Determina las variables clave involucradas en tu pregunta de investigación. Las variables son los factores o fenómenos que estudiarás y manipularás para probar tu hipótesis, ¿no? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, la manipulación de las variables independientes, ¿recuerdan? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Variable independiente, la variable que manipulas o controlas. La variable dependiente es la variable que mides para observar el efecto de la variable independiente, ¿ya? Que es la que debe explicarse, recuerda. Entonces, paso 5, seleccionar métodos apropiados para probar una hipótesis, ¿no? Elija métodos de investigación que estén alineados con los objetivos de estudio, como experimentos, encuestas o estudios observacionales. Los métodos seleccionados te van a permitir probar tu hipótesis de investigación de una manera efectiva, ¿ya? Crear una hipótesis de investigación generalmente requiere más de un intento. Espera realizar cambios a medida que recopila datos, ¿ya? Es normal probar y descartar algunas hipótesis antes de encontrar la respuesta correcta a tu pregunta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, en ocasiones no es una, una práctica, mm, digamos, no es compleja, pero a veces toma su tiempo, ¿no? Porque lo ideal es responder a la pregunta de investigación, ¿no? O sea, cuando ya terminemos nuestro estudio, ¿no? Y lleguemos a las conclusiones, a los resultados, ¿no? Esos resultados que obtengamos ya deben responder a la pregunta de investigación. Si responde a la pregunta de investigación, entonces se ha cumplido el objetivo. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a la hipótesis. En América Latina, la oferta de puestos de trabajo
en el sector construcción es mucho mayor para los hombres que para las mujeres. Esa es la hipótesis planteada, ¿ya? Y cuando se determinó la veracidad de esta hipótesis, el título de la investigación es Desigualdad de género en el ámbito laboral de los países de América Latina. Ahí está el título. Hay una relación entre la hipótesis y el título de la investigación. Otra hipótesis, ¿no? En los zumos de naranja recién exprimidos se obtiene mayor cantidad de vitamina C que en los zumos industriales de esta fruta. Hipótesis. El título de investigación será, o podría ser, cantidad de vitamina C que contiene el zumo de naranja dependiendo del tiempo en que se obtuvo, ¿no? Entonces, fíjense la relación directa que hay entre la hipótesis y el título de la investigación, ¿no? De igual manera, ¿no? Los estudiantes de primaria que han sido víctimas de bullying son más propensos a padecer trastornos psicológicos debido a estos ataques. Título de investigación, efectos psicológicos del bullying en los estudiantes. Hipótesis, los adolescentes que tienen hábitos alimenticios saludables y cumplen con una rutina de ejercicios tienen menor posibilidad de sufrir de obesidad y padecer de enfermedades cardiovasculares. Título de la investigación, hábitos alimentarios y su relación con el riesgo cardiovascular en adolescentes, ¿no? Muy bien, colegas, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta para finalizar, por favor. Muy bien, colegas. Entonces, les agradezco su participación y los invito ya la próxima semana a continuar con nuestra preparación. Que estén bien, buenas noches y muchas gracias.